Bien, buenas noches, un saludo especial. Reciba usted que está aquí en vivo y en directo. Hoy es 1 de noviembre del año 2021, son las 8:30 de la noche aquí en Bogotá, Colombia. Gracias a los colegas que se conectan muy amablemente a un club de lectura más. Esta vez vamos a hablar de la niña más joven, tiene 5 años y es la niña 701. Comunicación de las cuestiones clave, cuestiones críticas, cuestiones importantes, cuestiones significativas. Puede cambiar el adjetivo clave por cualquier otro adjetivo que quepa a importante, significativo, crítico, material. Todo eso cabe en esa palabra. Vamos a verla a continuación. Así que empecemos de una vez sin más preámbulo. Bien, comienza esta norma aclarando varias cosas. Bienvenido, Javier, un saludo desde Ecuador. Comienza esta norma aclarando varias cosas. Primero, que esta norma debería mudar su nombre. ¿Por qué empezamos de esa forma? Porque es la primera palabra de la norma. Dice comunicación de las cuestiones clave. Sin embargo, la norma no solamente trae cómo comunicar las cuestiones clave, sino trae algo aún más importante. Y es, primero, defíname qué es una cuestión clave. El nombre de esta norma, correcto, de acuerdo al texto, debería ser determinación y comunicación. Determinación y comunicación, por ahí lo dejé en el apunte. Determinación y comunicación, listo. Cuando determino qué es lo clave, pues lo puedo comunicar. Entonces, una vez aclarado eso, eh, la siguiente parte del título dice, bueno, Daniel, usted una vez ha determinado qué es lo clave, ha decidido cómo comunicarlo, porque la norma sí trata bastante, con bastante cuidado, cómo comunicarlo, se comunica en el informe, en el dictamen, y tiene un orden especial. Y dice, de las cuestiones clave de la auditoría, aquí hay que hacer otra claridad, no es de las cuestiones clave de los estados financieros, sino es cuestiones clave de lo que ha sucedido en este periodo, en el periodo que estoy terminando, en el periodo que estoy dejando un informe. Por ende, no es algo importante en los estados financieros, sino más bien importante dentro del proceso auditor. Y esto tiene sentido por lo siguiente: los auditores tenemos una posición privilegiada en la preparación de los estados financieros, en la revisión, en las organizaciones. Tenemos una posición privilegiada, posición que quisieran tener, por ejemplo, eh, los inversionistas, los bancos, tal vez la dirección de impuestos de cada país. Pero esa posición solo la tiene el auditor. Por ende, la IFAC, a través de su comité de auditoría y aseguramiento, IASBI, dijo, señores, vamos a darle más herramientas, más instrumentos a los auditores para que cuenten qué es lo que está sucediendo en su ejercicio auditor, para que abran un poco más el dictamen, porque el dictamen está bien cerrado a cuestiones que son claves, sí, pero son muy conocidas. Por ejemplo, una cuestión clave, todo lo que suceda sobre negocio en marcha es una cuestión clave. Las limitaciones para obtener evidencia es una cuestión clave. Las incorrecciones materiales o lo que ha pasado incorrecto en los estados financieros es una cuestión clave. Pero sin embargo, no hay espacio para una cuestión clave que no termine en una modificación de la opinión, que no termine en algo que afecte el negocio en marcha, sino más bien una cuestión clave que pasó, que sucedió. ¿Dónde la dejo? ¿Dónde la explico? Pues antes del año 2016, déjeme decirle que no había un espacio, que el dictamen del auditor era un dictamen plano, cuadriculado. Y este espacio se abre con mucha precaución para los auditores, para decir, señores, cuéntenos un poquito más de lo que está pasando con su auditoría de los estados financieros. ¿Qué les pareció clave en su ejercicio auditor o de revisión o de examen? Entonces, claro, esto pone muy felices a los que no tenemos acceso
a la auditoría, a los estados financieros, que la única manera de acceder a los auditores es con su dictamen, que es plano. Entonces pone felices a los inversionistas, a las autoridades, claro. ¿Y qué sucede? A las autoridades que quieren más detalles sobre la auditoría. Y entonces el auditor tiene que ir explorando sobre qué puede comunicar y qué no puede comunicar. Esa es la introducción a esta norma. Entonces empecemos diciendo que esta norma, dice el párrafo 1, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe. Entonces, las cuestiones clave de auditoría antes de esta norma se comunicaban al gobierno de la entidad o se siguen comunicando al gobierno de la entidad, como es obvio. Por ejemplo, si hay un riesgo importantísimo, hay una norma, y aquí voy a presentarla con una pequeña gráfica que va a estar en redes. Hay una norma que dice, señores, hay cuestiones clave que ustedes deben comunicar ¿a quién? Al gobierno de la entidad. ¿Sí? Pero nótese que esas comunicaciones son entre el auditor y la entidad. Lo que estamos viendo es una comunicación entre el auditor y los usuarios del dictamen, los usuarios del informe. ¿Sí? Entonces las cuestiones claves ya existían, pero se comunicaban entre ¿qué? Entre auditor y gobierno de la entidad. ¿Y cuáles eran esas cuestiones clave que ahora se resaltan? Luego esa norma, antes esta norma dice, por favor, defina quién es el gobierno de la entidad, trate de comunicarla escrita cuando le sea posible. Y aquí dice, ¿qué es lo que debe usted comunicarle? Y entonces debe comunicarle al gobierno de la entidad varias cosas, pero de aquí rescato dos cosas que se recogen en la NIA 701. Primero, comunicar los riesgos significativos. Es nuestra responsabilidad, según la NIA 260, comunicarle los riesgos que como auditor percibimos al gobierno de la entidad. Riesgos de reconocimientos, de revelaciones, de mediciones, riesgos del negocio, que tenga que ver con negocio en marcha. Y entonces todos los riesgos deben comunicarse al gobierno de la entidad. Ahora esta puerta se abre y dice, y comuníquenla por favor a todos los usuarios. Por eso hay que ir con pies de plomo, con mucho cuidado, porque no todo se puede comunicar a todo el mundo. Entonces los riesgos van al gobierno de la entidad. Bien. Y ahora a los usuarios, si los riesgos se consideran significativos. Por ejemplo, otro elemento que se recoge también en la NIA 701. Aspectos subjetivos. Es decir, si hay algunos elementos en los estados financieros difíciles de medir, que tienen una alta complejidad, una alta subjetividad, una alta dificultad, que han requerido un esfuerzo importante del auditor, esfuerzo importante, por ejemplo, contratar a un experto. Entonces, también es bueno comunicárselo ¿a quién? Al gobierno de la entidad. Ahora se abre la puerta ¿a quién? A los usuarios. Y de aquí se recogen esos dos elementos y dicen, señores, listo. Como ustedes ya tienen preparados esos elementos, esas cuestiones significativas, esas cuestiones clave, ok, ahora redactémoslo de cierta forma para que vaya a los usuarios y lo dejamos en el dictamen. Una cosa absolutamente novedosa. Entonces, listo, ya teniendo los riesgos significativos y los aspectos subjetivos, eso lo vamos a incluir en un párrafo que se va a llamar cuestiones clave. En Estados Unidos se llaman cuestiones críticas. Por sus siglas en inglés, vamos a encontrar mucho material como Key Audit Matter o CAM, por sus siglas en inglés. Entonces usted coloca en internet Key Audit Matter y va a encontrar muchísima información. Key Audit Matter de auditoría. Y ahí va a estar una discusión amplia que llevaron ya los americanos y los europeos sobre las cuestiones, claro. Bien, retorno a la norma. Entonces dice, listo, aquí estamos. Entonces, por favor, comunique esas cuestiones clave en el informe de auditoría. Su finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría, como la estructura y contenido de dicha comunicación.
De una vez en esta introducción, este primer párrafo, pareciera que la norma solo habla, de comunicar, de cómo comunico, de dónde ubico el párrafo, de cómo se llama el párrafo. No, la norma habla de determinar que es una cuestión clave y luego sí de comunicar. Sigue diciendo, el propósito de la comunicación de las cuestiones clave es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. Como arrancamos al principio mencionando, la cuestión clave es del auditor y su proceso y su ejercicio de auditoría. Antes de este párrafo no había manera de que un inversionista conociera algo que está sucediendo en la auditoría. No, no hay manera. Si se comunica con el auditor dice, aquí hay confidencialidad, yo no puedo hablar a usted, que es un tercero, no puedo hablarles, salvo que tenga algún tipo de autorización por parte de la administración y el gobierno de la entidad. Los asuntos de la auditoría eran y siguen siendo asuntos muy reservados. De hecho, no se habla con muchos de cómo va la auditoría, con muchos terceros, con muchos usuarios. Ahora eso pues está cambiando. Entonces la idea es proporcionar un poco no, mayor transparencia acerca de las cuestiones que van surgiendo en la auditoría, sobre todo las cuestiones riesgosas. Creo que ese es el impacto más importante, las cuestiones significativas, las cuestiones delicadas que suceden en la auditoría. Dice, la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría proporciona información adicional, y claro que sí, a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros, con el fin de facilitarles las comprensiones de aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de mayor significatividad en la auditoría. Esta palabra significatividad, preparando este club de lectura, quiere decir las que han requerido un mayor esfuerzo por parte del auditor. Esfuerzo en tiempo, esfuerzo en recursos, en conocimiento, en entendimiento, en evidencia. Entonces, las que requieren esa mayor significatividad, esas pueden ser dignas de mostrar en dónde, en el párrafo de cuestiones clave en el informe del auditor. Luego dice, la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría también puede ayudar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros a conocer la entidad. Y es que el conocimiento de la entidad antes de este párrafo llegaba solo a través de los estados financieros. ¿Sí? Y claro, es un conocimiento que un inversionista dice, no, pero es un conocimiento subjetivo, porque quien me va a contar cómo está la empresa financieramente es quien prepara los estados financieros. Básicamente me están mostrando una autoevaluación, esos son los estados financieros, una autoevaluación de lo que está sucediendo. Necesito alguien con un poco más de independencia. ¿Quién es el llamado? El auditor. Entonces, claro, eso ayuda a comprender con ojos de auditor, con ojos independientes, cómo está la entidad. Y las áreas de los estados financieros, sigue diciendo acá, auditados en las que la dirección aplica juicios significativos, es decir, estimaciones. Y de hecho, según la investigación que ya vamos a mirar, las áreas donde más se están enfocando las cuestiones claves son las estimaciones. Y aquí la vamos a mostrar de una vez. Esta es una investigación, no, es una recopilación de datos de una Big Four. En la parte de abajo se encuentra el link, que dice, a 30 de junio del año 2019, eso estaba muy reciente, llevaba 2 o 3 años en Estados Unidos, y decía esta investigación, ¿cuáles son las áreas donde más se están dejando cuestiones significativas? Y miren que son áreas con bastante riesgo, como por ejemplo el goodwill y los activos intangibles tienen el 35% de las cuestiones clave. ¿Por qué? Los que hacemos auditoría saben que cuando nos enfrentamos a un intangible hay una serie de factores, en ocasiones no conocidos, en ocasiones complejos, en ocasiones difíciles de medir y de estimar, ¿sí? También los ingresos, también, por ejemplo, las contingencias, veo ya el 4%.
algunos pasivos y adquisiciones, otros pasivos, inventario, etcétera. Algunos ingresos, por supuesto. Entonces, nótese que las cuestiones clave en los estados financieros no siempre son las cuestiones materiales de los estados financieros. Eso hay que dejarlo clave. Esta materialidad es un poco más la materialidad de la auditoría, ¿sí? Porque, por ejemplo, las contingencias en algunas organizaciones no son materiales, pero sí son riesgosas. Y si son riesgosas, adivine qué, el auditor las puede considerar como una cuestión clave. Así que, ojo, cuestión clave no tiene que ver siempre con materialidad. También hay otros factores como, por ejemplo, el riesgo. Bien, entonces sigamos con la norma. Luego dice el párrafo número 3, estamos en la introducción. La comunicación de las cuestiones clave en el informe de la auditoría también puede proporcionar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros una base para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno. Absolutamente. Las cuestiones clave, pero también el auditor debe ser prudente. ¿En qué? En saber elegir cuál es la cuestión clave. Le va a proporcionar a los terceros elementos de discusión que antes no tenían. Y esos elementos de discusión van a ¿qué? En ocasiones a controvertir el papel de la dirección o de la administración. A decirles, mire, vimos una cuestión clave que nosotros no sabíamos que esto estaba sucediendo, no sabíamos que eso tenía ese nivel de riesgo. Entonces los gobiernos han regulado también estas cuestiones clave. ¿Por qué? Porque pueden afectar a la inversión. Como el auditor ahora tiene esa posibilidad, entonces una cuestión clave podría retraer o contraer más bien la inversión. Por una cuestión clave en una industria, en una empresa grande, algunos inversionistas pueden decir, no, ¿sabe qué? Es riesgoso poner nuestro dinero allá. Algunos bancos podrían decir, no, mire, por esta cuestión clave, la tasa de interés de este préstamo va a aumentar. Por eso los gobiernos, algunos han decidido poner unas etapas de transición y decir, vamos a ver las cuestiones claves que van a ir comunicando a los auditores en los siguientes 3 años. Y lo miran. Dice, si no ha pasado nada, listo, adelante. Pero si pasa algo, entremos un poco a regular eso que se está comunicando como clave. Bien. Y por último, el párrafo 4 da unas aclaraciones bastante válidas para evitar confusiones. Dice, la comunicación de las cuestiones clave en el informe de auditoría se realiza en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre los estados financieros en su conjunto. Es decir, esto va en el dictamen o en el informe. Esto va muy pegado a la opinión. De hecho, el orden que se sugiere es opinión y debajo cuestiones clave. Pero por favor aclare lo siguiente para que no se presenten confusiones. Primero, las cuestiones clave no sustituyen a las revelaciones. Es decir, no es una revelación más detallada de ninguna manera. Esto es una visión y posición del auditor, no de la dirección. Entonces no reemplaza una nota, no añade detalles a una nota de ninguna manera. Eso es lo que dice acá. Ahora, una cuestión clave tampoco quiere decir alguna de estas dos situaciones. Una cuestión clave no es algo que está incorrecto en los estados financieros. No, vamos a escribir aquí, no. No es algo que está incorrecto. Y no es algo sobre lo cual no me proporcionaron evidencia, que se llama limitación o imposibilidad. No es. ¿Por qué? Porque si eso se presenta, probablemente usted tenga que dar una opinión modificada o distinta a las limpias, tema del próximo club de lectura o de los próximos clubes de lectura. Entonces, esto no exime al auditor de expresar una opinión diferente a la limpia, que porque hay una incorrección, que porque hay una limitación, no. En las cuestiones clave no son cuestiones que estén mal presentadas. No son cuestiones que no me hayan entregado, no me hayan proporcionado.
De ninguna manera significa eso. Entonces, la norma clara dice, mire, el hecho de que usted comunique una cuestión no exime al auditor de que usted pueda dar una opinión modificada. No tiene que ver una cosa con la otra, no tiene que ver. Listo. Dice, no exime al auditor de informar de conformidad con la NIE 570, negocio en marcha. Cuestiones cuando exista una incertidumbre material. ¿Qué quiere decir esto? Mire, señor, tampoco vaya a utilizar la cuestión clave ni para algo mal, ni para revelar, pero tampoco mucho menos para decir que hay algún tipo de incertidumbre sobre el negocio en marcha. ¿Por qué? Porque la incertidumbre tiene su propio párrafo y se llama así, incertidumbre material sobre el negocio en marcha. ¿Y está en dónde? En la NIA 570. Así que no tiene que ver con negocio en marcha, directamente no tiene que ver. Para eso hay un párrafo allá específico en lo que aclara la norma. Y además, no constituye una opinión separada. Es decir, mire, la opinión es limpia, pero sobre esta cuestión, yo quiero, que se llama cuestión clave, yo quiero emitir una opinión independiente, separada. Todos los estados financieros también doy una opinión limpia, pero esta cuestión que se llama clave o que denomino clave, tengo una opinión diferente. No, de ninguna manera, no puede ser así. Imagínense la confusión que usted pueda causar diciendo, ¿cómo así? Todos los estados financieros están bien, pero hay una cuestión clave que usted tiene reservas, que usted opina de manera diferente a los estados financieros en su conjunto. De ninguna manera lo puede hacer. Eso es lo que dice, es el literal de. Luego, y antes de entrar a la definición, dice el párrafo 5. Esta NIA se aplica, esto es importante, a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. Hay una reglamentación dentro de la norma y dice, mire, estas son cuestiones que deben presentarse en los estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas grandes. Esto no es obligatorio para todos los auditores, nada más para los que cotizan en bolsa. Y viene una pregunta muy frecuente. Daniel, y yo que no estoy en una empresa que cotiza, perdón, en bolsa, yo que soy auditor pues, de una empresa mediana o pequeña, ¿puedo utilizar la cuestión clave? La respuesta es sí. Claro que sí la puedo utilizar. Eso sí, cumpliendo todos los requisitos que vamos a mencionar a continuación. Pero esta norma va para estados financieros completos, de periodos completos, es decir, a 31 de diciembre, periodos completos, y de entidades que cotizan en bolsa. Y la norma va a aclarar, salvo que su país pues diga otra cosa. Si su país obliga a todos los auditores a emitir cuestiones clave y sin importar el tamaño de la organización, sin importar si cotiza o no, eso ya es otra cosa. Eso es lo que va a decir este párrafo. Dice, y aquí hay una prohibición. Sin embargo, la NIA 705 prohíbe al auditor comunicar cuestiones clave. O sea, este párrafo no debe estar, no debe estar. Porque se va a presentar una discusión tremenda. Entonces, este párrafo no debe estar cuando uno se abstiene de opinar. Es decir, cuando uno se abstiene de opinar, no ha obtenido evidencia suficiente y adecuada. ¿Sí? No la ha obtenido. Entonces, no podría ser que una cuestión clave se incluya porque la cuestión clave sí debió obtener evidencia. De hecho, la cuestión clave debo mencionar qué fue lo que hice, cuál fue la evidencia que obtuve. Y entonces a la par usted se abstiene de opinar. Eso es, pero confuso. ¿Cómo así usted se abstiene de opinar y dice que no le dieron evidencia, que no lo dejaron entrar, que no hubo un backup, una copia de seguridad para la contabilidad que se destruyó, pero que sí emite una cuestión clave? No, eso es contradictorio y confuso. Entonces la norma de una vez dice, mire, cuando hay abstención está prohibido comunicar una cuestión clave, salvo que el país diga sí, 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 sí se puede. Entonces esta norma sale al mundo el 15 de diciembre de 2016, pero la mayoría de países empiezan a estudiarla y empiezan a reglamentarla más bien en 2017 y 18. Eso es la fecha de entrada en vigor. Bueno,
Luego los objetivos dice, o el objetivo más bien, los objetivos del auditor son determinar, aquí sí está un poco más claro, determinar y comunicar las cuestiones clave. Así debería ser el título de esta norma. Luego empieza la definición, la única definición que hay acá, y es la más obvia. ¿Qué es una cuestión clave? Dice, aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor, no de la administración, es que la administración puede creer que algo es significativo, clave, crítico. No, aquí el que toma la decisión que es una cuestión clave es el auditor. ¿Basado qué? En su juicio profesional. Dice, han sido de la mayor significatividad. Y significatividad tiene tres definiciones, significatividad, o tres miradas, y aquí están y más adelante van a estar en la norma. ¿Qué es significatividad? Significatividad es un área con mucho riesgo, con mayor riesgo, un área o una cuenta o una transacción o una medición. Entonces, ¿qué se entiende con mayor riesgo? Una gráfica que pusimos en red ya hace tiempo. Cuando se habla de riesgo y se habla de un riesgo significativo, de un riesgo importante, de un riesgo material, siempre tiene que evaluarse a la luz de dos variables. Entonces, siempre que se habla de riesgo, se habla de probabilidad. Y la probabilidad es la variable T, de tiempo. La probabilidad generalmente se mide en un año, en un periodo. Cuando algo es muy probable es que es casi seguro que va a suceder este mes, esta semana, este trimestre, este semestre. ¿Sí? Entonces, si algo es muy riesgoso, es casi seguro, pero no solamente eso. Porque pueden haber cosas que sean casi seguras. Mira, Daniel, esto es casi, absolutamente casi seguro, esta línea, en toda esta línea. Pero si es inmaterial, pues no va a ser significativo. Cuando un riesgo significativo es cuando suma sus dos variables, la variable tiempo y la variable materialidad, impacto, generalmente dinero, en la mayoría de veces. Es decir, cuando es material. Si hay un riesgo que el auditor considera que supera su materialidad de auditoría, que es significativo y además que es casi seguro que suceda ese riesgo, casi seguro que se materialice, eso es lo que la norma va a llamar área de mayor riesgo o riesgo significativo, es decir, los que tienen mayor probabilidad y mayor impacto. En un inventario de riesgos son los que son calificados en esta matriz de 5x5 con el número 25 o tal vez con el número 20, depende de su juicio profesional. Entonces, cuando es casi seguro, muy probable, o cuando estamos hablando de algo material o importante, probablemente esto lleve el rótulo de significativo. ¿Sí? Pero ¿qué también es significativo? Estamos hablando de juicios, juicios del auditor y juicios de la dirección. Entonces, hay áreas en ciertos sectores cuyos juicios siempre causan algún tipo de diferencias. ¿Entre quién? Entre la administración y el auditor. Y cuando el auditor dice que es blanco, la administración dice que es negro y al revés. Entonces son áreas como los intangibles, tal vez como las partes relacionadas y por supuesto como las estimaciones, donde hay una guerra de juicios. Entonces eso puede ser un área, una cuestión clave, una área de mucha significancia y puede ir a algún tipo de transacción o de elemento dentro de qué, dentro de una cuestión clave. ¿Sí? Y el efecto de la auditoría de hechos, transacciones de hechos o transacciones significativos, es decir, materiales o importantes. Entonces, la norma, en su primer requerimiento que viene más adelante, empieza a hablar de qué es de mayor significatividad. Yo lo asumo en tres, lo resumo en tres. Mayor significatividad es mayor riesgo. Mayor significatividad es mayor juicio.
Juicio del auditor o dificultad en los juicios, juicio del auditor y juicio de la administración. Y mayor significatividad es mayor materialidad. Esos son como los tres elementos para definir qué es mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros. Ojo, no en los estados financieros, sino en la auditoría del periodo actual. Las cuestiones clave de la auditoría se seleccionan entre cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, lo que veíamos al principio. Estas cuestiones ya debieron ser comunicadas y es que en la NIA 260 obliga a comunicar ciertas cuestiones como riesgosas, como, lo veíamos aquí y ahora lo repasamos, como riesgosas y significativas, por ejemplo, mire, riesgosas y subjetivas. ¿Sí? Esos son cuestiones que deben comunicarse. Por eso la norma dice, no, las cuestiones clave ya existían, solamente que ahora se están comunicando a todo el mundo, a todos los usuarios. Listo. Luego empiezan los requerimientos y por supuesto que para mí el requerimiento más importante es cómo determino que una cuestión es clave. Sí, que cómo comunico, que cómo lo organizo, pues yo eso lo puedo entender, ¿no? Que le coloco aquí, que primero hago esto, la forma lo entiendo, pero el fondo aquí es lo más importante. Y la norma menciona lo siguiente, algo que ya acabamos de decir, pero volvamos a leerlo en las palabras de la norma. Dice, el auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables. Es decir, una cuestión clave no sorprenderá al gobierno de la entidad, porque el gobierno ya lo conoce. Ah, sí, Daniel viene tratando con ese tema hace meses, tal vez años. Y entonces, que hayan requerido atención significativa, o sea, un esfuerzo del auditor al realizar la auditoría, más trabajo, más tiempo, más muestra, un costo, un profesional, un tercero, un estudio técnico. Para su determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente, y lo acabamos de mirar. Riesgo, juicio y materialidad. Riesgo, juicio y materialidad. Esas son las tres, como los tres elementos. Es decir, aquí no hay espacio para lo que no es riesgoso. No hay. Daniel, esto no es material, pero no hay espacio. Definitivamente no hay espacio. Entonces, con alguna de estas tres que se cumplan, pues usted decide y lo comunica. Puede ser que algo no sea material, pero sea riesgoso. Yo le digo, sí hay espacio. Para lo que no es material y es riesgoso, hay espacio. O al revés, Daniel, esto no es riesgoso, pero es que es muy importante. Sí hay espacio, bienvenido. Claro que hay espacio. Listo. Eso dice el párrafo 10. Luego, el párrafo 9. ¿Qué me parece que debe decir un poco más? Aquí yo me imagino unos 3 o 4 párrafos cuando esta norma se revise, diciendo, no, y aquí hay otros criterios que también pueden entrar en eso de cuestión clave. Listo. Dice el párrafo número 10. El auditor determinará, al final del club de lectura vamos a ver un ejemplo de una cuestión clave. El auditor determinará entre las cuestiones clave identificadas, de conformidad con el párrafo 9, las que han sido de mayor significatividad. Y es que generalmente, aunque se hable en plural, cuestiones clave de la auditoría, en los ejemplos que he visto solo hay comunicación sobre una cuestión clave. Ahora, no, la norma no dice de ninguna forma que se limite a una nada más, ¿no? Pero yo creo que esto puede ir más adelante, mientras uno madura este concepto, que uno incluya 6 o 7 cuestiones clave. Pues claro, cuando uno lo pone a decidir qué es clave, yo le digo, uy, es que hay muchas cosas clave en estos estados financieros, en esta organización, en este sector. Sí, pueden haber muchas cosas clave, pero hay que elegir al principio una y tal vez 2. La norma no limita el número, insisto, pero es mejor mientras vamos entrando en confianza con este concepto. Entonces dice, determinará de todas las que tenga, todas las cuestiones clave que haya identificado, la de mayor significatividad. ¿Listo? Y esa es la que va a comunicar. Luego de que usted ya determinó cuál es la cuestión clave, riesgosa, material o que implica juicio, dice, ahora comuniquémosla. Y por favor, y esto ya trata un poco de la forma, porque el fondo ya se agotó.
La forma dice, pues un favor, dentro del dictamen, inclúyame como un subtítulo, es decir, debe ir aparte, tal vez debe ir en negrita debajo de la opinión, escribiendo cuestiones, siempre hablan en plural, claves de la auditoría. ¿Sí? Y hay excepciones, están en el párrafo 14 y en el párrafo 15. Si sucede el párrafo 14 y si sucede el párrafo 15, no comunique cuestiones clave. Ya vamos a mirar qué dice el 14 y el 15. Entonces, luego empieza a hablar de la redacción, que también tiene mucho que ver, pero no lo más importante. Dice, la redacción será la siguiente. La redacción de la introducción de esta sección será la siguiente. Entonces, empieza usted diciendo la cuestión clave. ¿Por qué, según su juicio, esto es significativo? Entonces voy a utilizar algunos de los tres argumentos. Aquí está, y veámoslo a la par, el ejemplo de una cuestión clave. Esta es una cuestión clave real de un estado financiero real que toma. Entonces la cuestión clave se va a llamar unidad generadora de efectivo, pero como usted vio, puede decirse pasivo, ingresos, puede decir también intangibles, puede decir plusvalía, goodwill, lo que desee colocar aquí como cuestión clave. Y ahora va a mencionar como primera medida, dice aquí, pudiera colocar un corchete como primera medida, paso número 1, debe acudir a alguno de los tres elementos de por qué es clave. O es porque es riesgosa, o porque implica juicio, o las tres, o porque es material. Según esto, aquí hay riesgo, cumple con uno de los tres. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hay un riesgo de que no puedan generar el rendimiento esperado de esa unidad generadora de efectivo. Y por ende, habría que aplicarle un deterioro. Entonces, ¿qué dicen los auditores de aquí? Mire, Daniel, pues esto puede ser que no sea material, pero es riesgoso. Puede ser que no implique mucho juicio, o puede ser que sí. Pero aquí lo que me deja ver es que esto es riesgoso. Entonces, paso número 1, explique por qué es una cuestión significativa. Eso va a decir este párrafo. Y luego dice, dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría, de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la opinión, sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones. Entonces, la sugerencia o el requerimiento hacia la redacción es que, ojo, que no parezca que usted exprese una opinión por separado. Entonces, 1, explíqueme por qué es significativo. Y 2, déjeme claro o no escriba con ambigüedades de que sobre esto se expresa una opinión, pero sobre los estados financieros se expresa otra. No lo deje de esa manera. Aquí de ninguna forma en este Word se intenta decirle al usuario de la información, señores, la opinión sobre las unidades de... No, de ninguna manera, no. De hecho, aquí la palabra opinión no aparece. Listo. Seguimos, sigue diciendo la norma en el párrafo 12. Y lo aclara nuevamente porque ya lo vimos arriba. Las cuestiones clave de la auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada. En otras palabras, en la cuestión clave usted no puede llegar y decir, mire, la opinión es limpia, pero nos dimos cuenta de que esto estaba mal, de que sobre esto no nos entregaron información, ¿no? La opinión es limpia, claro, pero ojo con esto, que esto nos parece clave. No, de ninguna forma. Entonces, está prohibido utilizarla cuando son incorrecciones, correcciones o limitaciones materiales y o significativas, porque pueden ser solo materiales o también pueden ser significativas. O sea, tachemos esto, significativas. Tachémoslo aquí en rojo diciendo, por favor, no vayan a incluir esto aquí, esto está prohibido. Este ejemplo lo voy a dejar en la descripción del video en YouTube para que lo tomen también como guía.
Entonces, eso está prohibido si son incorrecciones. Eso es lo que dice el párrafo 12. No comunicará una cuestión clave de la auditoría de su informe. Como resultado de dicha cuestión, se requerirá expresar una opinión modificada. No, una cosa es una cuestión clave, importante, riesgosa, material, de juicio, y otra cosa bien diferente es una limitación o algo que está mal, una incorrección. Dice el párrafo 13. Luego de que usted me explique qué es una cuestión clave, ahora vamos a ver qué fue lo que ha hecho. Aquí se llama el modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría. Entonces empieza a explicar qué fue lo que hizo. Usted ya determinó que es clave. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué solicitó? ¿Qué revisó? ¿Qué llegó y examinó? ¿Qué preguntó? Deje eso claro en segunda instancia. Vamos a mirarlo acá. Entonces, aquí usted ya explicó por qué era clave y luego está explicando qué fue lo que hizo. Entonces, hemos llevado o he llevado a cabo los siguientes procedimientos. Entonces, examinamos, comparamos con asistencia de especialistas, pues recalculamos, probamos, evaluamos. Todo está en pasado porque acaba de suceder. Aquí es la forma como el auditor ha enfrentado esa situación y cómo se enfrentan los riesgos en auditoría, cómo se enfrentan las cuestiones materiales en auditoría, con procesos, pruebas, o mejor dicho, procedimientos de auditoría. Entonces aquí vamos a mencionar el modo en que la tratamos. Eso es lo que dice aquí, en el literal D. ¿Qué más dice? Oye, si es necesario, aunque no es obligatorio, ¿no? Incluirá si es aplicable, dice acá, una referencia de en dónde puedo obtener más información de lo que dice la administración al respecto. Es decir, en las notas. Aquí no lo mencionan, pero perfectamente la norma abre la posibilidad y dice, si quiere para mejor entendimiento, diga que las unidades generadoras de efectivo están tratadas en la nota número tal de los estados financieros, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es viñeta, perdón, corchete número 1, el por qué es significativo, corchete número 2, la manera como la auditoría ha enfrentado dicha situación. Listo. Avanzamos ya casi al final de esta norma porque es muy corta, quedan nada más 5 párrafos. Listo. Luego de esto, al final es bueno que también dejemos la conclusión de que después de obtener evidencia, ¿a qué ha concluido el auditor? Y entonces aquí sería la parte número 3. Como resultado de los procedimientos que nosotros como auditores aplicamos a la anterior cuestión clave, que era muy riesgosa, concluimos lo siguiente, que la metodología aplicada por la dirección en la realización de sus pruebas de deterioro para cada una de las unidades generadoras de efectivos relevantes son adecuadas conforme a la evidencia obtenida. Con base en el resultado, estamos de acuerdo con la conclusión de la dirección de que no se requerían deterioros. Era una situación bastante riesgosa, bastante delicada. Tal vez unos deterioros se requerían en esas unidades generadoras de efectivo, no estaban dando los resultados adecuados. Los auditores lo consideraron importantísimo. Desconocemos el contexto de cuáles son esas unidades generadoras de efectivo, ¿no? Lo desconocemos, pero lo que sí conocemos es que al final los auditores dicen, estamos de acuerdo. Tratamos, hicimos pruebas y la metodología que utilizó la dirección es correcta y es adecuada. Listo. Luego dice el párrafo número 14. Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe. Y esto me parece bastante especial, ¿no? Porque dicen lo siguiente. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría en el informe, excepto cuando. Entonces, cuando no, es cuando las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíben. Entonces, en ese caso, no va a ir un párrafo de cuestiones clave, porque aquí lo decía la norma
Dice Daniel, pues comunique cuestiones clave, claro, pero cuando se cumple el 14 o el 15, pues no las comunique. ¿Y qué dice el 14? El 14 de una vez dice, no, pues si el país prohíbe, ¿sí?, que se revelen esas cuestiones porque eso puede llegar y asustar a todo el mundo, a los inversionistas, a los proveedores, a los clientes, a los bancos, a todo el mundo, como son situaciones riesgosas, como son novedosas. Entonces algunos países pueden prohibirlo. No he visto prohibiciones, pero sí he visto monitoreos a las cuestiones clave. Y dice, y también pueden oír una cuestión clave cuando, en circunstancias poco frecuentes, o sea, casi nunca va a pasar, el auditor determine que no se debería comunicar en el informe de auditoría porque cabe razonablemente esperar que las cuestiones adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios. Es decir, que si el auditor en su sano juicio dice, mire, esta cuestión es, no, el usuario la puede malinterpretar, quien lea esto y no tenga el conocimiento real del negocio, del sector, puede malinterpretar esto, entonces puede ser que esa cuestión no se comunique. ¿Listo? Eso es otra excepción por las cuales no van esas cuestiones clave. Pero más adelante, la norma va a decir algo especial. Si usted no comunica cuestiones clave, debe decir por qué no lo hace. En otras palabras, este párrafo se hace obligatorio en las empresas que cotizan en bolsa. Obligatorio. Tan obligatorio es que la norma dice, si no me va a incluir ninguna cuestión clave, cosa que la norma cree descabellada, diciendo, Daniel, todas las auditorías tienen cuestiones clave. Pero si usted no me va a comunicar ninguna, a pesar de eso, inclúyame el párrafo, inclúyamelo, y explíqueme por qué considero que no hay cuestiones clave. O sea, siempre debe haber cuestiones clave en empresas que cotizan en bolsa y en auditorías que deciden utilizar este párrafo. Y si no, explique por qué. Eso me parece bastante fuerte. Dice el párrafo 15. Relación entre las descripciones de las cuestiones clave y otros elementos que se deben incluir en el informe. Dice, una cuestión que da lugar a una opinión modificada o diferente de limpia o una incertidumbre material son por su propia naturaleza cuestiones clave. Entonces, esto lo mencionábamos al principio. Cuestión clave, ¿qué es? Una incorrección material, algo que está mal y es importante. Eso es una cuestión clave. Daniel, ¿y por qué no va en un párrafo de cuestiones clave? No, porque esto debe ir en un párrafo especial. Esto afecta a la opinión. Esto debe ir en un párrafo fundamento de la opinión. Luego la norma dice también, cuestiones claves son limitaciones importantes que se ha tenido en la organización y nos llevó a una salvedad o a una abstención. Esas son cuestiones clave, pero no van en el párrafo de cuestiones clave. ¿Por qué? Porque afectan la opinión. O sea, las prohibiciones, nada de incorrecciones materiales, nada de elementos que afecten la hipótesis de negocio en marcha y nada de limitaciones materiales se llama o va dentro del párrafo cuestiones clave de auditoría. Eso lo recalca el párrafo 15, a pesar de que ya lo decía arriba. Y luego dice acá lo que les estaba mencionando. Dice, sin embargo, en tales circunstancias, estas cuestiones no se describirán en el párrafo OK de informe. En cambio, el auditor informará sobre esta cuestión o cuestiones clave de conformidad con las mías, es decir, donde correspondan, en los párrafos que correspondan, en los párrafos de fundamento, donde se explican las opiniones diferentes a las limpias. Para eso se tiene su párrafo, Daniel, las incorrecciones tienen su párrafo, las limitaciones, las incertidumbres sobre el negocio en marcha, eso tiene su párrafo. Eso dice el párrafo número 15. Y luego dice el párrafo número 16. Si el auditor determina que no hay cuestiones clave, cosa que parece imposible para quien redactó la norma, porque todo tiene cuestión clave. Perfecto. Si no hay cuestiones, entonces un favor. Incluirá una afirmación en este sentido, es decir, que no existen cuestiones clave. ¿En dónde? En un párrafo que se llama cuestiones clave. Mire esto tan... o sea, obligan a los auditores a siempre identificar una cuestión clave. Si no hay ninguna cuestión clave,
dice aquí. Que se deba comunicar. Si usted dice, no, es que no hay nada clave aquí, nada sucedió, todo fue normal, no hubo riesgos, no hubo cosas materiales, cosa que se extraña, ¿no? Entonces, un favor, escríbame eso en este párrafo y redáctelo diciendo, señores, ¿cómo están? No encontramos ninguna cuestión clave. O sea que esto obliga al auditor a siempre identificar, y cuando no lo haga, explique por qué no identificó esa cuestión clave. Dice el párrafo número 17 y 18, que son los dos últimos párrafos de esta norma. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de lo que haya visto él como clave. De hecho, el gobierno ya lo sabe. ¿Sí? En su caso, en función de los hechos y las circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave, un favor, también le dice al gobierno corporativo que no encontró cuestiones clave. Perfecto, listo. Así lo haré. O sea que el gobierno debe enterarse de las cuestiones que existen y de si no existen, por qué no existen. Y por último, el párrafo 18 dice en lo siguiente. Es sobre la documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría lo siguiente. Las cuestiones que han requerido una atención significativa, o sea, un esfuerzo por parte del auditor, tal como se describe en el párrafo 9, que es el que habla de los 3 criterios para determinar si algo es clave o no. Y el fundamento del auditor para determinar si cada una de dichas cuestiones es o no una cuestión clave de auditoría, mejor dicho, debe quedar un documento, un papel de trabajo, diciendo, señores, ¿qué de esto va en el párrafo y qué de esto no va en el párrafo de cuestiones clave? Y dice el párrafo 18, el literal B del párrafo 18. En su caso, el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones clave que se deben comunicar en el informe de auditoría o que las únicas cuestiones clave que se deben comunicar son las cuestiones tratadas en el párrafo número 15. En su caso, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de auditoría. Es decir, explique si hay alguna cuestión, pero que es muy complicada de tratar y que se puede malinterpretar por parte de los usuarios, también explíqueme todo eso. Yo quiero resumir esta norma de la siguiente forma. Las cuestiones clave siempre han existido. Aclarar lo siguiente, que esta norma habla de la determinación en menor medida y más sobre la comunicación y la documentación de las cuestiones clave. Podría resumir críticamente lo siguiente, que trata más de la forma de las cuestiones que del mismo fondo. Y que una cuestión clave tiene que pasar por 3 filtros y alguna de estas 3 son cuestiones clave. Riesgosas, que implican juicios y que son significativos o materiales. Si son riesgosas, tienen alta probabilidad y alto impacto. Y si son significativas, quiere decir que son solo materiales y que si implican hechos subjetivos, es decir, son difíciles de determinar, el juicio de la administración puede intervenir en ciertas mediciones. Es decir, no es fácil la comunicación de las cuestiones clave, pero se abre una puerta, y esto para mí es lo más importante, una puerta para que el auditor comunique cosas que no están mal, que no están incorrectas, pero que él dice, oye, esto tiene que saberlo la gente, esto tiene que saberlo los usuarios de la información. Y no solamente lo voy a dejar en mi papel de trabajo porque mi papel de trabajo solo es para mí, ¿sí? Sino lo voy a dejar para que los terceros se enteren. Y de alguna forma, este párrafo entra a darle una dinámica especial al dictamen, dinámica que no tenía. Entonces, el dictamen, ¿qué era? La opinión. Eso era básicamente el dictamen. Con sus responsabilidades, con su párrafo de énfasis, algunas veces con su párrafo de incertidumbre, pero el dictamen era muy plano. Aquí se abre una puerta. ¿A qué? A que usted exprese algo que es muy difícil,
muy riesgoso, muy significativo, que nos ha traído muchas polémicas. Ahora, como se da cuenta, el párrafo no es una forma o no adopta una forma de escritura del otro mundo. O sea, Daniel, es que esto es solo para empresas grandes y entonces yo no comunico esto porque, pues no, esto es como para bancos, para petroleras. Yo les digo, no, también es para las empresas pequeñas, para los auditores que dicen, mire, yo no sé dónde comunicar esto, pero esto lo tienen que saber los usuarios. Esta situación tiene que saberla porque es una situación riesgosa. Y lo riesgoso en el dictamen no tenía espacio. No, que de hecho, no hay, antes de 2016, no hay un párrafo que diga y situaciones riesgosas que no terminaron en incorrección, pero son riesgosas. No hay espacio o no había ese espacio. Entonces, por ejemplo, si usted tiene dificultades para determinar la medición, si tiene diferencias significativas con la administración sobre un activo, por ejemplo, sobre un inventario, sobre un deterioro, sobre un intangible, sobre una transacción entre partes relacionadas, sobre un pasivo o sobre cualquier otro elemento, le invito a que sin miedo, debajo de la opinión, escriba el párrafo cuestiones clave de auditoría. Y empiece con la que usted considera más clave. Pueden haber muchas, sí, pero con una, la que considere más riesgosa o más significativa, o que ha tenido más problemas con la administración porque tienen juicios diferentes. Y la escriba de esta manera, diciendo por qué es riesgosa, qué fue lo que usted hizo y a qué conclusión llegó. Y eso, damas y caballeros, es lo que tenía preparado para este club de lectura, cuestiones clave de auditoría. Me gustaría que usted incluya un párrafo de cuestiones claves si ve la oportunidad y lo haga, y de alguna manera también deja un antecedente. También deja algún tipo de constancia diciendo, señores, mire, esto, aunque no era incorrecto, era riesgoso. Yo lo advertí desde el año 2000. Yo lo dije, yo lo mencioné. Y entonces usted llega y no solamente su papel de trabajo le respalda, y se lo mencioné a todos los usuarios. Y es algún tipo de constancia del auditor, diciendo, esto era importante, esto era clave, con esto tuvimos diferencias. Y mire, finalmente sí se materializó en algo grave, pero tengo mi constancia. Bien. Le agradezco muchísimo su asistencia y participación al club de lectura. Por favor, no deje de asistir a los próximos clubes de lectura. El próximo o los próximos van a tratar de un tema muy importante: las opiniones diferentes a las limpias, es decir, las opiniones modificadas, que están recogidas en la NIA 705. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, un saludo a Nelson y a todos, a Javier, a Loli, a Ángela y a los que nos acompañaron aquí en vivo y en directo, y a usted que ve esta conferencia a través de YouTube. También un abrazo. Feliz noche y que la pase muy bien. Hasta luego.